Somos una familia de familias que adora juntos y crece en la fe. Que este momento sea especial para cada uno de nosotros. ¡Bienvenidos! Bueno, seguimos con nuestra serie ¿Quién les hablará? Y hemos estado estudiando el libro de los Hechos las semanas pasadas. Así que hoy lo que vamos a ver es cómo ser valientes en el testimonio. Vamos a aprender a compartir nuestra fe en Cristo Jesús. Y yo me hago esta pregunta inicialmente. ¿Cuántos de ustedes ya se han atrevido a ser valientes predicando el Evangelio este año? Unos que otros, poquitos aún. Lo cual me lleva al siguiente razonamiento. Pareciera ser que no nos atrevemos porque muchas veces pensamos en nosotros mismos. En otras palabras, en vez de decir, Dios, haz lo que yo quiero, bendíceme, haz mi vida mejor, ¿qué tal si dijéramos esto? Dios, úsame para alcanzar a más personas aunque se burlen de mí. Úsame, ayúdame a ser valiente para testificar. En lugar de vivir centrados en nosotros mismos, ¿qué pasaría si nosotros como seguidores de Jesús buscáramos vivir una vida desinteresada, comenzando por negarnos a nosotros mismos y decir, Jesús, queremos lo que tú quieres, queremos seguir tu voluntad? Así que hoy vamos a comenzar con una gran idea, una que creo que impulsará a muchos de ustedes a compartir el amor de Jesús. Vamos a hablar de ser valientes en el testimonio. Por eso el tema de hoy se titula Sé audaz. Sé audaz. Ahora, antes de entrar al libro de Hechos, déjenme darles el contexto bíblico de lo que vamos a ver hoy. Quiero que ustedes se imaginen a los discípulos, hombres a quienes Jesús había estado formando e invirtiendo durante casi más de 3 años y medio. Les enseñaba lo que significaba conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y mientras los entrenaba, Jesús les decía de vez en cuando, recuerden que la razón de todo esto que estoy haciendo es que un día voy a entregar mi vida, voy a morir y al tercer día Dios me levantará de los muertos. A los discípulos les costaba mucho entender esto, porque no tenían todo el contexto que nosotros tenemos al día de hoy. Y era como que si los discípulos dijeran, no, Jesús, no puedes hacer eso. Y Jesús dijo, sí, voy a tener que morir para el perdón de los pecados. Para esto vine. No vine por los sanos, vine por los enfermos. No vine por los justos, vine por los pecadores. Voy a tener que morir y Dios me va a resucitar de entre los muertos y 3 días después volveré. Así que Jesús fue a la cruz y brutalmente sufrió. Y 3 días después es domingo por la noche. La pregunta aquí es, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Creen que estaban predicando con valentía diciendo, Él va a volver, Él lo dijo, hemos estado esperando, en cualquier momento Él va a aparecer? Nada. No estaban haciendo nada. El Evangelio de Juan nos dice qué estaban haciendo. Lo leemos en Juan capítulo 20, versículo 19. Fíjate lo que dice. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos, ¿qué dice? Con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Jesús les había dicho que volvería, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban acobardados, estaban con miedo, escondidos detrás de las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los enemigos de Jesús.
Y les pregunto a ustedes que son cristianos, ¿por qué no somos más valientes al predicar el Evangelio? Y muchas de esas razones es porque tenemos miedo de no saber lo suficiente. Empezamos a compartir nuestra fe en Cristo Jesús y alguien nos hace una pregunta y decimos, no sé, no tengo idea. Otra razón es que no queremos ofender a nadie. No queremos ser insistentes. No queremos ser ese tipo de cristiano. No queremos incomodar a las personas. En mi opinión, si vamos a la raíz del asunto por el cual nosotros no predicamos, casi todas nuestras excusas tienen el mismo origen: el miedo. Tenemos miedo. Miedo de no saber lo suficiente, miedo de vernos ridículos, miedo de hacerlo mal. Tenemos miedo y estamos detrás de las puertas cerradas. Miedo de los líderes judíos, miedo de las personas. Y yo lo entiendo perfectamente. Que yo sea predicador no significa que todos los días me despierte y mi Biblia de la nada flote en mi escritorio. Ni que brille en la oscuridad con una gloria sobrenatural para ser valiente en todo lo que hago. De verdad lo entiendo. Cuando Dani y yo teníamos 14 años, Dani es mi esposa, éramos parte del liderazgo llamado Grupo Central en Onza Juvenil. Y tuvimos un entrenamiento para evangelizar. Teníamos que memorizar un guión para compartir nuestra fe con personas que no conocían de Cristo Jesús. No recuerdo ahorita todo el guión, pero después de más de 22 años recuerdo cuál era la primera frase y decía así: hola, ¿cómo estás? Si el día de hoy llegaras a morir, ¿a dónde crees que vas a pasar? ¿Al cielo en la eternidad o al infierno? Esa era la frase inicial. Y de ahí se ponía profundo, seguía el guión, era como 50 cosas que tocaba memorizarse. Entonces, el examen final era aprenderse todo y decirle a nuestra pastora Mercy y a nuestra líder Eli Kaisa, a quien muchos de ustedes le conocen, ella es misionera en la Ventana 1040. Entonces, una vez preparados, nos íbamos de misiones a construir una de las primeras iglesias hijas de Batán, la Iglesia Alianza Carmen Bajo. Íbamos por la mañana, construíamos y por la tarde evangelizábamos. Esa era la obra que Dani y yo hicimos. Y qué miedo cuando iba al parque. Qué miedo hablar a los adultos. Pero yo recuerdo exactamente a la primera persona que le hablé. Ese día, esa persona conoció a Cristo y aceptó en su corazón. Entonces la pregunta es, ¿por qué no somos más valientes en el espíritu? Y déjame decirte que la mayoría de los casos es porque tenemos miedo. Pero quiero mostrarles en un solo versículo más, un solo evento más, en un solo momento, lo que transformó a estos discípulos de ser tímidos y temerosos a ser valientes y llenos de audacia. Un solo evento, un solo momento. Revisemos de nuevo el versículo 19. Esto es increíble. Dice: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús, ojo, el hombre que había muerto, el hombre que 3 días antes fue puesto en una tumba, estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Es como que si casi Jesús dijera con confianza: oigan, ¿ya se les olvidó que volvería? Tranquilos, aquí estoy, muchachos, he vuelto. Y de repente, esos hombres que pasaron de ser egoístas, tímidos, temerosos y centrados en sí mismos, pasaron a ser valientes, llenos de coraje, de audacia y evangelísticos en todo lo que hacían. Los mismos que antes estaban escondidos detrás de unas puertas cerradas, al siguiente día estaban predicando con valentía, con audacia. Pedro, el mayor cobarde
el que se acobardó ante una simple muchacha y le dijo, no sé quién es Jesús. En el contexto de Hechos, ahora Pedro está predicando a todos, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. No había forma de callar a este hombre. Los líderes religiosos, contexto, los metieron a la cárcel, los arrestaron y aún así seguían predicando en el camino, incluso a los que estaban presos. Entonces, ¿qué pasó? El sumo sacerdote, un hombre llamado Anás, les dijo, ustedes sanaron a este hombre. ¿Con qué poder y en nombre de quién hicieron esto? Y aquí vemos a Pedro, el que antes se escondía, el que antes había negado a Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el texto Hechos 4, del 8 al 10. Dice lo siguiente. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios lo levantó de los muertos. Fíjate qué estaba haciendo Pedro. Quiero que te fijes esto. Porque la tumba estaba vacía, porque Cristo resucitó, porque Cristo venció a la muerte, al pecado, a la tumba, al infierno, el mismo hombre que antes era tímido en espíritu, ahora es valiente y lleno de audacia. ¿A causa de qué? La resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos de esto, querida iglesia? Necesitamos abrazar este principio y si tú estás tomando notas, anota lo siguiente. Es la idea central del mensaje. Hablamos con valentía sobre aquello en lo que realmente creemos. Hablamos con valentía sobre aquello en lo que realmente creemos. Y todos aquí debemos hacer esto, debemos y hacemos esto. Así como Pedro experimentó la resurrección de Cristo Jesús, esto lo consumió por completo y más adelante él dijo, no podemos dejar de hablar de esto. Era todo para él. Y todos aquí hablamos con valentía sobre aquello en lo que realmente creemos. Si tú vas a un restaurante increíble y la comida es espectacular, ¿qué haces? Te metes en la vida de todo el mundo y le dices, tienes que ir ahí, hermano, las enchiladas son de otro nivel. Si consigues unos zapatos cómodos y sientes que caminas en el aire, hermano, tienes que comprarte estos Nike. Y si hay una nueva serie en Netflix, tienes que verla. Pedí 2 días libres en el trabajo y me vi las 5 temporadas completas día y noche. ¿Por qué? Porque hablamos con valentía sobre aquello en lo que creemos profundamente. Ahora la pregunta es, si no estamos hablando con valentía de nuestra fe en Jesús, te hago esta pregunta. ¿Realmente lo creemos? ¿De verdad lo creemos? Mira lo que dice Pedro en Hechos 4, del 12 al 13. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron, ¿qué dice? Asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Aquí va una pregunta para ti, para los que son cristianos. ¿Qué tan asombradas están las personas sobre tu valentía por Cristo? Piénsalo. ¿Qué tan asombradas están? Intentemos medirlo. En una escala del 1 al 10, 1 es nada impresionado, 10 es realmente asombrado. ¿Dónde estarías? No pongas 10, 10 es Jesús, tú no eres Jesús.
Uno es el diablo. O quizás tú, no sé. Para los que honestamente están en un 7, un 8, déjame ayudarte a saberlo. Probablemente no estás sola ahorita en la iglesia. Seguramente trajiste contigo a 1, 2 o 3 personas de tu universidad, del gimnasio, del trabajo, porque siempre estás invitando a otros. O tal vez esta misma semana hablaste con 3, 4 personas diferentes sobre tu fe en Cristo Jesús y Dios te usó. O, ¿cuántos de ustedes tienen su papelito y oran por la lista de personas cada mañana? Oras por tu mamá, por tu cuñado, por 3 personas del trabajo, por compañeros de estudio. Tienes nombres y oras por ellos todos los días. Tienes un corazón para compartir las enseñanzas. Tienes un corazón para hablar de otros. Probablemente eres un 7 o un 8 o quizás un 9. ¿Cómo saber si estás más abajo de la escala? Eso suele ser bastante obvio. Nunca has llevado a nadie a la iglesia. No oras por otras personas. Compartir tu fe en el trabajo, ni siquiera estás seguro de que tus compañeros sepan que eres cristiano. Probablemente estás acá abajo. Vuelvo y te pregunto, ¿qué tan asombradas están las personas por tu valentía en Cristo Jesús? Déjame contarte un par de historias. Cuando yo estaba en el colegio, estaba en la clase de filosofía y mi profesor de filosofía habló sobre filósofos famosos y cómo muchos de ellos buscaban la verdad. Y dijo que Jesús no era la verdad por tales razones. Todos mis compañeros me quedaron viendo porque sabían que era cristiano. Y me armé de valor para refutar todo lo que dijo. Entonces fue la oportunidad para contarles lo que Jesús había hecho en mí, cómo Cristo había cambiado mi vida. Entonces tomé la palabra y dije, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello, yo estaba perdido, ahora soy hallado, estaba ciego. Fui transformado, tocado, herido, Jesús me cambió y Jesús puede cambiarte a ti, a ti, a ti, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie aplaudió. Todos se quedaron. La clase estaba en shock. Había un silencio incómodo. Y después todos aplaudieron. Y el profesor dijo, dijiste muy buenos argumentos, premisas verdaderas que sucedieron en ti. Y fue valiente lo que dijiste. Estaban asombrados por la valentía. Cuando estaba jugando en el Nacional, todos los viernes nos concentraban, no entrenábamos, pero siempre hacían chistes obscenos, de doble sentido, se trataban mal. Hasta que un viernes, otra vez volvieron con eso. Yo les dije, oigan, ¿por qué se burlan así? No está bien que hagan eso, no está bien que se traten mal. Dios no nos mandó a que nos tratemos mal unos con otros. Dios quiere que tengamos una vida plena, no una vida vacía. Tienen que arrepentirse de las cosas malas que hacen y reconocer a Jesús para que cambie sus vidas. Todos quedaron en silencio. Y algunos a partir de ese día empezaron a hablar conmigo para conocer a Jesús. Pero Cris, esas historias son de la universidad o del colegio. De adultos es un poco más difícil. Bueno, avancemos a algo más reciente. Tengo millones. Hace 2 semanas, el gerente general me llama una notificación de 3 a 4. Voy a la empresa y me dice, compadre, estás despedido. Acepté la noticia, dejé de trabajar. Y esta semana me llaman y me dicen, Cris, queremos hacerte un almuerzo de despedida. Y no solo me dieron a mí, sino a 2 más, porque íbamos tantos años en la empresa. Hubo una reestructuración. Entonces vinieron todos los de la oficina, porque es normal que hagan más bien esto cuando uno renuncia, no cuando uno le despiden. Dije, wow. Entonces voy
comemos y después el gerente general dice, nos dan regalos, nos dan cartas y dicen palabras. Va la persona de mayor edad, empieza hablando, dice sus palabras, sus speeches, y mientras él hablaba mi corazón latía full y yo decía, ¿qué digo? ¿Qué hago? Yo soy el más chamo de la empresa, literal soy el más chamo. Va el segundo, habla, me toca a mí la palabra. Empiezo a decirles todas las anécdotas, todo lo que recordaba, el fútbol, el trabajo. Pero en ese momento yo escuché dos palabras. Segundo mandato. La voz del Espíritu. Y empiezo a decirles, pero quiero que sepan que así como yo he estado aquí y he tratado el amor al prójimo, les he tratado, así se tratan unos a otros, debemos tratarnos bien porque Dios nos manda a decir eso. Y empiezo a hablarles de Dios, a que se preocupen unos por otros, porque todas esas cargas llevan a sus familias y no está bien llevar todas las cargas a su trabajo. Pero yo oro por ustedes para que ustedes tengan conocimiento, sabiduría, sepan cómo llevar esto a cargo. Y después les dije, ¿puedo hacer una oración por todos ustedes? Y me dijeron, sí. Entonces oré y les dije que Dios les dé más sabiduría, les dé más conocimiento, les dé más discernimiento, que puedan tener paz en su corazón, pero porque sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús, que todos te conozcan como yo te conozco, Jesús. Al finalizar esa oración, muchos se acercaron y dijeron, gracias por tu oración, porque eso era lo que necesitaba. ¿Dónde es tu iglesia? Entonces la pregunta es, ¿qué tan asombradas están las personas por tu valentía espiritual? Las personas se sorprenden cuando tú les dices que eres un seguidor de Cristo. Y eso nos lleva a una siguiente pregunta muy importante. Porque si eres seguidor de Jesús, somos llamados a ir por todo, por todo el mundo, a hacer luz, a hacer sal. Este es un llamado, no es una sugerencia, es lo que se espera que hagamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crecemos en valentía? ¿Cómo nos volvemos más audaces en el Espíritu? Y voy a darte solo 2 ideas que saco del libro de texto de Hechos 4, en el cual son muy sencillas y pueden tener un impacto profundo. Así que la primera manera en la que nos volvemos audaces, valientes, es la siguiente. Pasamos más tiempo con Jesús. Pasamos más tiempo con Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que oramos, que le escuchamos, que estamos en comunicación con Él, que leemos su palabra, que pasamos tiempo con Jesús. Y esto lo saco de Hechos 4:13. Fíjate qué dice aquí. Voy a repetir de nuevo. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Y aquí va. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Estos hombres pasaron tiempo con Jesús. Ahora, la palabra griega para sin ninguna preparación, en otras versiones dice ignorantes o sin preparación. Y ojo, no va a sonar raro lo que voy a decir, porque no es común decir esto, pero la palabra de Dios me ampara para decir lo siguiente. Viene de la palabra griega idiotes. Ya se imaginarán a qué palabra es. Viene de la palabra idiota. Si alguna vez te has sentido como un idiota, lo que quieren que entiendas es que tú eres un candidato perfecto para ser usado por Dios. Dios se especializa en usar la palabra griega, idiotes, que han estado con Jesús. Y si tú te fijas, eran personas comunes, como tú y como yo. Sin figuras, pero, ¿qué dice ahí? Se daban cuenta de que habían estado con Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando somos seguidores de Cristo Jesús, pero no pasamos tiempo con Jesús? Déjame decirte lo que me pasa a mí. Si no paso tiempo con Él en la mañana durante el día,
en lugar de tener una mentalidad celestial, yo me dejo consumir por todas las cosas de este mundo, al igual que tú. Si alguien se me cruza el semáforo, yo inmediatamente acelero y freno y me da ganas de chocarlo. Me enojo, me lleno de las cosas de este mundo como cualquier otra persona. Si estoy perdiendo en el pádel, siento un dolor en la espalda que en vez de relajarme el pádel, llego más tenso a la casa y me meto demasiado en las cosas, en las redes sociales, me preocupo de lo que la gente dice de mí. Y al día siguiente, como no pasó nada espiritual, no quiero pasar tiempo con Dios porque ya había dejado de hacerlo. Y ojo, de aquí se desprenden un montón de consecuencias espirituales negativas. Por otro lado, cuando hago, y esto hago casi todos los días de mi vida, me levanto y paso las primeras 45 o una hora orando, leyendo mi plan de lectura en YouVersion, orando, dejando que la palabra de Dios renueve mi mente, ajuste mis actitudes, alejándome del egoísmo y hacia una actitud desinteresada. Cuando oro y presento personas y situaciones delante de Dios, escucho su voz. ¿Y qué pasa cuando salgo de casa? Tengo confianza divina. Dios está conmigo. Su espíritu me va a guiar. Y de pronto me siento más valiente porque he estado con Él durante el día y cuando veo una oportunidad reconozco que esa es una persona que Dios puso en mi vida para que yo haga una diferencia. Entonces digo algo, doy algo, sirvo algo y veo cómo Dios lo usa y eso aumenta mi fe y me vuelvo más audaz una y otra vez. Y al día siguiente, cuando despierto, quiero pasar más tiempo con Jesús. Hay un impulso espiritual positivo en mi vida, todo porque comencé el día con Él. Así que si tú quieres crecer en valentía, es muy sencillo. Pasa tiempo con Jesús. ¿Qué dice el texto? Se asombraban de su valentía. Y si ustedes tomaron nota, eran personas comunes de todos los días, como tú y yo. Pero que ellos habían estado con Jesús. Entonces, ¿qué hacemos para ser más audaces? Simplemente pasamos más tiempo con Jesús. La segunda cosa que podemos hacer es muy simple, pero te digo algo, que Dios escucha y responde esta oración. Pídele a Dios que te haga más audaz. Simplemente ora y dile, Dios, dame audacia hoy para compartir tu evangelio. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios ser audaz? Pídelo y observa, porque Él va a responder esa oración. Muchas veces yo he pedido, no tienen idea, he presentado el evangelio a 1,000,000 de personas. Y no digo de la iglesia. Estoy hablando de iglesias puerta afuera. Esto fue lo que pasó del versículo 17 al 23 de 4. Te voy a contar. Pero los líderes religiosos continuaron amenazando a los discípulos y dijeron, les vamos a meter a la cárcel. Ahora, imagínate, no solo poder ir a prisión por compartir tu fe, sino perder la vida. Y ahorita mismo estoy hablando a cientos de ustedes, más los que están en YouTube otros cientos, y quizás uno de esos videos está en los países donde en el mundo esta misma es su realidad. Por predicar el evangelio están en la cárcel. Y lo entiendo. Cuando eres valiente tu fe en Cristo Jesús, en algunos países, dependiendo en dónde hayas crecido, o incluso aquí también puede suceder, tu propia familia puede volverse contra ti. O tu vida puede estar literalmente en peligro. Te hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si eso nos sucede a nosotros? Y que eventualmente va a suceder. Prepárense, porque se viene la persecución contra la iglesia. Ya está sucediendo en Ecuador. ¿Estaríamos muertos de miedo, escondidos detrás de los líderes religiosos, de las personas? ¿Qué oraríamos?
Oh Dios, manténme a salvo hoy. Dios, si comparto, protégeme. Cuando vaya a la casa de mi abuelita, de mi amigo, te pido que tú nos cuides del accidente. Oraríamos por mí, por mí, por mí y por mí. Fíjate lo que oraron estos discípulos bajo una amenaza real de muerte. Esto es impresionante. Hechos 4:29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, que dice, mucho valor al predicar tu palabra. No oraron diciendo, manténnos a salvo, Dios. No oraron, protégenos, Padre. Ellos oraron que, aunque nos están amenazando, Dios, haznos más valientes. Porque cuando pasamos tiempo con Jesús, crecemos en valentía. Y cuando le pedimos valentía, Él fortalece nuestra fe. Entonces comenzamos a alinear nuestra perspectiva y a recordar algo fundamental, iglesia. Cuando esta vida termine, las personas vivirán en algún lugar por la eternidad. Vivirán en la presencia de Dios en el cielo o en el horror de la condenación eterna llamado el infierno. Ahora, si soy honesto, yo nunca he sido fan de la predicación y habrá fuego y azufre. Esa que intenta asustar a todos, te vas al infierno donde el gusano no muere y a llorar y crujir de dientes. Nunca me ha gustado ese estilo. Pero no puedo no ser fiel a la Escritura sin decirte que hay un lugar muy real que la Biblia lo llama infierno. Se le llama condenación eterna, un lugar de tormento, de tinieblas, un lugar de dolor. Y hay un dolor, hay un sufrimiento indescriptible que ocurre día y noche, eternamente llamado infierno. Las palabras no pueden transmitir la agonía, el dolor, el tormento del infierno. Pero de la misma manera hay otro lugar, y las palabras tampoco pueden describir adecuadamente la gloria, la belleza, el esplendor, la majestad del lugar donde Dios habita con su pueblo, lo que Dios llama cielo. De hecho, Pablo dijo en 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No podemos explicarlo, no podemos imaginarlo, iglesia. Es tan glorioso y de otro mundo. Incluso Juan, que estaba en este mismo texto de Hechos 4, que estaba predicando con Pedro y que fue el amigo íntimo de Jesús, tuvo una visión del cielo que aparece en Apocalipsis 21, del 1 al 5. Fíjate lo que él dice. Entonces vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una voz fuerte que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Esa es la gloria del cielo que Dios ha preparado para nosotros. Yo soy más de predicar esto del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis significa revelación, sin velo. Apocalipsis habla del plan de Dios, su Hijo Jesucristo, porque Él viene a instaurar un reino de paz en la tierra, porque eso es lo que Jesús ha estado haciendo hasta que Él regrese. Y Jesús viene pronto, iglesia, porque quiere estar con nosotros, quiere enseñarnos sus reinos. Las señales que están sucediendo en el mundo hablan de un hombre, y ese hombre es Jesús. Porque hay un día establecido por Dios en que Jesús vendrá por su novia, su iglesia. Yo personalmente anhelo ese día. Anhelo verle cara a cara a Jesús, porque sé que pasar tiempo con Él es lo más hermoso que uno puede experimentar en la vida. Y por eso hablamos con valentía de aquello que creemos profundamente. Una iglesia tímida y temerosa
no alcanza a un mundo perdido, herido y quebrantado. Lo que quiero que entiendas, iglesia, es que hay personas en tu vida que tú amas que no conocen la gracia de Jesús. Y este momento no es tarde para ellos. Hoy no, pero un día será tarde. Ese día está arribando. Y mientras estamos escondidos detrás de las puertas cerradas, pensamos: ¿y si lo intento y no lo hago bien? ¿Y si trato y me dicen que no? ¿Y si? Miedo. ¿Y si comparto y no quieren escuchar? Pero hay otra pregunta quizás más poderosa. ¿Qué si no lo hago? ¿Qué si no lo hago? Recuerda esto. En un instante estaban muertos de miedo, pero cuando se dieron cuenta de que Jesús había resucitado, todo cambió. Para algunos de ustedes, ahorita mismo, es ese momento. La tumba está vacía. Y en lugar de tener miedo, al igual que Pedro, llenos del Espíritu Santo, ustedes son personas comunes llenas del Espíritu Santo, valientes en la fe, audaces como testigos, con valentía de lo que creemos profundamente. Y creemos que Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, que pronto regresará. Porque Él es el camino, Él es la verdad, es la vida, es el agua de vida, el pan de vida. Es la fuente, nuestro Salvador, el que murió y resucitó. Te pregunto, ¿estás dispuesto a ser valiente, audaz? Tienes que hacerlo, porque escrito está que todo el evangelio será predicado en todo el mundo. El evangelio de Cristo será predicado en todas las naciones. ¿Dónde estás? ¿Y a dónde quieres llegar? Jesús es lo mejor que todo el mundo puede experimentar. Sean valientes, iglesia. Sean audaces. No tengan temor, porque el Espíritu Santo los va a acompañar. Les va a decir qué palabras decir. Yo creo que en este tiempo, esta generación, nosotros podemos predicar y 300 se convierten. Yo creo en esa misma predicación, así como lo hicieron los apóstoles. Así que tengan fe, den esos pasos de fe, no tengan temor, no tengan duda. El Espíritu Santo está con ustedes, porque a Él debemos darle toda la gloria, toda la honra, todo se merece. Amén. Oremos. Padre, oramos como cuerpo de Cristo para que tú nos hagas valientes a los que somos seguidores de tu Hijo Jesucristo y no ser egoístas. Padre, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y seguir a aquel que dio su vida por nosotros. Yo no sé cuántos dicen aquí: soy seguidor de Jesús. ¿Cuántos dicen: Dios, haznos más audaces en el Espíritu? ¿Cuántos se atreven a ser audaces? Levanta tu mano, sé audaz ahorita. Dios, te doy gracias por todas estas personas que hoy están diciendo que sí. Oro para que tengamos una revelación de tu bondad a través de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Padre, aumenta nuestra valentía, te la pedimos. Danos un corazón por los que están lejos de ti. Oro para que cada día de esta semana tú nos des ojos espirituales para ver a los que necesitan el amor y la gracia incomparable de tu Hijo Jesucristo. Y Padre,
impúlsanos, Padre, a poder proclamar tu palabra. Haznos valientes, audaces. Y mientras sigues escuchando el piano con tus ojos cerrados, volvamos a lo que Jesús hizo antes de su muerte. Él dijo: voy a tener que morir. ¿Por qué? Porque iba a morir para poder darnos salvación. Permíteme ser directo contigo. Vivimos en una cultura donde la gente dice: yo no soy una mala persona. Déjame decirte aquí algo: todos somos malas personas. ¿Alguna vez has mentido, has robado, engañado, has codiciado, avariciado? La Biblia llama a eso pecado. ¿Por qué nos sentimos culpables? Creo que Dios puso algo dentro de nosotros llamado conciencia, y es una guía interna que nos ayuda a saber que hemos hecho mal. Y muchas veces pensamos: ¿seré lo suficientemente bueno para Dios? ¿Necesito arreglar mi vida antes de acercarme a Dios? Y este es el punto central de las buenas noticias, porque Dios amó tanto al mundo que se hizo uno de nosotros en la persona de Jesús. Jesús nació, vivió una vida perfecta, se hizo pecado por nosotros en la cruz, murió en un lugar para el perdón de nuestros pecados, y Dios lo resucitó de los muertos para que cualquiera que invoque su nombre sea perdonado y transformado para siempre. Y Dios quiere darte la oportunidad de hacerlo públicamente ante todos. Si necesitas a Cristo, esta es tu declaración: soy pecador y necesito un Salvador. Hoy es el día de decir delante de Dios y a todos: necesito a Jesús. Cuando lo invocas, Él escucha tu oración, perdona tus pecados y te hace completamente nuevo, no una mejor versión de ti, sino una persona nueva. Si tú piensas qué pensará la persona de al lado, ellos o toda esta gente, escucha lo que Jesús dijo: si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre en el cielo. Pero si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Así que hagámoslo, y hagámoslo con audacia, poniendo tu mano en tu corazón, y repite estas palabras: Dios, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Creo que Jesús murió y resucitó para darme salvación. Te entrego mi vida, Jesús. Hoy soy redimido, perdonado, cambiado y transformado. Tengo vida eterna en el nombre de Jesús. Oramos. Amén.